como el ramo lo estoy haciendo yo por primera vez y lo voy a hacer un poco distinto como lo hizo el profesor en la última instancia del ramo, el ayudante por el momento voy a hacer yo también. Quizás más adelante me consiga alguien que esté interesado o por lo menos el próximo año quizás alguno de ustedes me pueda ayudar. Resultados de aprendizaje. Estos son los que aparecen en el programa del ramo. Al final del curso se espera que el alumno sea capaz de modelar distintos tipos de sistemas a través de ciertas herramientas, representar distintos tipos de sistemas mediante su correspondiente diagrama de bloques, que es lo que es un diagrama de bloques, lo vamos a aprender durante el ramo, reconocer y utilizar distintas funciones de prueba para determinar comportamiento básico de algunos sistemas, evaluar la estabilidad de sistema, diseñar sistemas de control de procesos industriales simplificados, qué es lo que es estabilidad, cómo se diseña el sistema de control, eso es lo que vamos a ver en el ramo, seleccionar el controlador más adecuado para ciertas aplicaciones y emplear las principales funciones de MATLAB para el control del sistema. La mayoría del ramo está, o la mayoría de las herramientas programáticas están en MATLAB para este ramo. Yo las trabajé en MATLAB porque es la herramienta en la que yo más me manejo. Algunas de las cosas que les voy a pedir tienen que ver con programación. Y si ustedes tienen más comodidad en otro lenguaje, como por ejemplo Python, podemos conversar respecto de entregarlas en esos lenguajes. Pero el principal va a ser MATLAB. Y la razón es porque, según yo tengo entendido, cuando ustedes tuvieron lenguaje de programación, el lenguaje que ocuparon, el programa que ocuparon para la clase fue MATLAB. Eso es correcto, ¿cierto? Voy a estar tratando de mirar constantemente la pantalla de Teams, a ver si alguno de ustedes levanta la manito. Cualquier duda que tengan, levanten la manito y yo cuando la vea, lo conversamos. Ahora los contenidos, he separado los contenidos de este ramo en 4 módulos. Inicialmente pensé 5, por eso hay un 5 acá, pero son 4 solamente en virtud del tiempo. El módulo 1, que es en el que estamos ahora, es la introducción. Primero estamos viendo ahora la introducción a la asignatura, después vamos a ver los conceptos básicos de ingeniería de control. El módulo 2 lo llamé de modelación, donde vamos a ver cómo se modelan sistemas en función de principios físicos o de datos de operación. En el módulo 3 lo llamé análisis, con apellido en espacio-tiempo. Vamos a ver ciertas herramientas que nos permiten analizar los sistemas o los procesos que ya hemos modelado. Y en el módulo 4, llamado estabilidad y control, vamos a ver cómo analizar la estabilidad, cómo determinar la estabilidad de estos sistemas y cómo diseñar sistemas de control que aseguren la estabilidad del sistema. Como les dije, módulo 5, tópicos avanzados de control, eso no creo que lo alcancemos a ver en función de la cantidad de semanas que tenemos en el semestre, pero en cualquier caso el módulo 5 es una cosa adicional al programa de la asignatura, por lo tanto no sería evaluado. El formato de clase, la verdad es que es primera vez que hago clase en este formato, por lo tanto no tuve tanto tiempo para traspasar todo a un formato más asincrónico, entonces la forma principal de las clases va a ser en expositiva. Espero que no se transforme en algo muy tedioso. Pero vamos a tener bastantes actividades sincrónicas como reforzamientos de tópicos necesarios que vienen de atrás y un montón de actividades opcionales, que es como estructurar el ramo. Eso lo vamos a ver que van a ser de lectura, discusión, de algunos problemas de control y de programación. Los detalles de esta actividad opcional los vamos a ver ahora que veamos las evaluaciones. La evaluación, al igual que en el segundo semestre del año pasado, la evaluación principal del ramo va a ser a través de un proyecto grupal. Va a ser incremental, con 2 informes de avance y un informe final y una presentación. Acá están los porcentajes que representan cada una de estas evaluaciones. Estos informes de avance van a evaluar los módulos 2, 3 y 4. El informe de avance 1 evalúa el módulo 2. El informe de avance 2 evalúa hasta el módulo 3, es decir, 2 y 3. Y el informe final evalúa los 3 módulos. Si se dan cuenta, esto es el 100%. No van a haber otras evaluaciones adicionales. Esta es la evaluación del ramo. Decidí hacerlo así debido al formato online, para no complicarnos con certámenes en línea que son bastante extraños. Y además para no recargarlos con muchas tareas y trabajos, porque tengo entendido que de esos tienen suficientes en otros ramos. Las actividades opcionales, diseñé alrededor de 10 actividades opcionales. No son obligatorias para aprobar el ramo, pero sí van a ayudar a la nota final. Entonces, como lo comentamos anteriormente, la nota final es un 25% del informe de avance 1, es un 30% del informe de avance 2, un 40% del informe final y un 5% de la presentación final. Pero si ustedes participan de algunas actividades opcionales y les va bien, vamos a ponderar 2 de esas con 5% cada uno sobre la nota final que se calculó con el proyecto. Y la nota final real va a ser la mayor de las dos, por supuesto.
Entonces las actividades opcionales son opcionales, no tienen que hacerlas, pero si tienen el tiempo o si les interesa, pueden realizar un subconjunto de ellas y si les va bien en ellas, entonces eso les va a ayudar a mejorar la nota final. Si alguno de ustedes necesita una evaluación de recuperación, esa va a ser un certamen ponderado con un 40% respecto a la nota final. El ramo de sistema de control tiene 3 créditos UDEC y 4 créditos SST, que son los créditos que ocupan las universidades a lo largo de Chile. Los 3 créditos significa que tenemos 2 horas académicas de clase, que es 1 hora y media, cronológica, y 2 horas académicas de práctica. Esto con respecto a las horas de clase y los créditos UDEC, pero los créditos SST son los que se ocupan para cuantificar de alguna forma la dedicación que los alumnos deben prestar al ramo. Los 4 créditos SST significan algo así como 108 horas semestrales de dedicación de parte de ustedes. Eso incluía las clases. Entonces, si restamos las horas cronológicas de clase y lo dividimos por la cantidad de semanas del semestre, que son alrededor de 17, significan 3 horas y media cronológicas de dedicación personal a la semana. Es decir, que el ramo está diseñado para que ustedes dediquen entre 3 y 4 horas de forma particular a la semana al ramo. Esto es para estudiar, para trabajar en el proyecto y bueno, en las actividades opcionales si es que decidan hacerlo. El libro guía de la asignatura es el OGATA, Ingeniería de Control Moderna, 4ª edición, que está disponible en la biblioteca de la universidad. Tienen acceso simple a través de la biblioteca de la universidad. Primero partamos con el sílabo, que es quizás lo más importante que deberíamos discutir hoy. Este documento, así como la mayoría de los archivos y material de los módulos 1 y 2 ya están en Canvas y a las instrucciones del primer informe de avance del proyecto. Y de ser evaluadas de forma exitosa, estas actividades aportarán con un porcentaje menor a la nota final. Aquí está la lista de tópicos de las actividades opcionales. Pueden ustedes en función de esto decidir cuáles les interesa hacer y cuáles no. Por supuesto que ahora leer estos tópicos no les va a hacer mucho sentido, les va a hacer un poco más de sentido lo que vayamos pasando en la materia durante el semestre. Como ya les comenté, el proyecto se realizará en grupos de 4 alumnos, con 2 informes de avance, un informe final y una presentación. En virtud del tiempo, la presentación será grabada. También tienen que subirla a Canva. Y veamos el calendario. El semestre cuenta con 22 semanas, pero solo 17 son para actividades académicas. Y así se va a distribuir el ramo durante el semestre. Aquí tengo la semana con la fecha en la que comienza y la semana en la cual los avances y el proyecto final han de ser entregados. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en la actividad opcional 2, esa tienen para entregarla hasta el viernes a las 23:59 de la semana que empieza el 6 de septiembre. Esas instrucciones también están en cada una de las actividades que pueden descargar de Canvas. Pero, regla general, las actividades opcionales y los proyectos tienen que ser entregados a más tardar el viernes de la semana que se describe en esta tabla. Las actividades opcionales tienen que ver con ciertas materias que vamos a estar pasando, por lo tanto, es por eso que tienen una fecha de entrega. Hay algunas que son de corte diagnóstico, entonces no tendría ningún sentido que ustedes entreguen la tarea después de que yo ya les expliqué cómo se hace. Es por eso que tienen esta fecha límite y los proyectos, bueno, tienen una fecha límite. Cualquier retraso significará una disminución del nota. De nuevo, ¿alguna duda con respecto a las fechas y los formatos y las fechas de entrega? Aquí están las instrucciones del proyecto. El proyecto tiene como objetivo evaluar de forma transversal los resultados de aprendizaje de la asignatura mediante un trabajo de desarrollo que requiere el estudio crítico de un problema ingenieril en el área de la ingeniería de control. La idea es que la resolución de este problema requiera de la aplicación de forma íntegra de los conceptos y herramientas que vamos a estudiar en la asignatura. Además, por supuesto, un análisis crítico de ustedes, no va a ser simplemente aplicar algunas fórmulas o algunas ecuaciones. La idea es que ustedes demuestren capacidad de análisis y pensamiento y razonamiento crítico a través de este proyecto. Los y las estudiantes han de formar grupos de máximo 4 integrantes. Cada grupo debe escoger un proceso y o planta de interés que represente un problema de control. ¿Qué es lo que es un proceso y o planta y qué es lo que es un problema de control? Espero que quede claro durante la clase de hoy y la de la próxima semana. Entonces les da suficiente tiempo para empezar a pensar en qué tipo de proceso y o planta quieren estudiar y qué tipo de problema de control quieren atacar. Y al ser un problema de control, va a requerir, por supuesto, el diseño e implementación de un sistema de control. El problema debe ser desafiante, con características de innovación y modelable fenomenológicamente. Es decir,
sea capaz de plantear ciertas ecuaciones que representen cómo se comporta o que describan el problema. Los grupos tienen que ser formados mediante Canvas. Cada grupo debe tener un nombre distintivo. Vamos a ver ahí la creatividad. Por supuesto que sea respetuoso y que no incurra en ningún tipo de discriminación y o posible problema. Mantengámoslo civilizado. Luego de esta fecha, los alumnos sin grupo serán agrupados aleatoriamente, a mi parecer. A continuación, vamos a describir el detalle de las entregas asociadas al proyecto y las fechas límites de entrega, pero estas fechas están sujetas a modificación en función de que hayan suspensiones académicas inesperadas. ¿Ya? Esto es la programación inicial, pero si hay problemas, lo vemos en el camino. Como les comenté antes, el proyecto se valoraba mediante un informe de avance, 2 informes de avance, un informe final y una presentación asociada al informe final. El primer informe de avance, que es el que viene más encima, debe contener una descripción detallada del proceso biosistema, que incluya todos estos elementos, que de nuevo les van a quedar más claros una vez que avancemos en las clases, un diagrama esquemático del proceso, una descripción del proceso mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales, un simulador dinámico que permita analizar las respuestas en tiempo del proceso al someterlo a diferentes entradas y perturbaciones. Esto es código en MATLAB o otros lenguajes que podemos discutir. Y el diseño de una especificación de respuesta dinámica, es decir, un diseño conceptual y práctico de qué es cómo ustedes esperan que se comporte el proceso, cuál es el comportamiento ideal del proceso, que es, por supuesto, lo que se consigue mediante la implementación de un sistema de control. El informe de avance 1, al igual que el resto, deben ser entregados en formato PDF, junto con los archivos de código necesarios para correr las simulaciones respectivas. El conjunto de archivos debe entregarse mediante Canvas con el nombre avance 1, nombre de grupo y en un formato .rar o zip. Y la entrega debe efectuarse antes de las 23:59. Después, las clases de la semana del 20 de septiembre van a estar inicialmente destinadas a la resolución de dudas respecto del informe de avance. ¿Ya? Entonces así conversamos un poco si tienen algunas dudas respecto a esto, dudas más generales, por supuesto, no les voy a estar resolviendo problemas particulares que son los que después voy a evaluar, pero sí tienen dudas generales respecto de cómo estructurar o respecto de la selección que están haciendo de sistemas y o procesos. Después tenemos una descripción de qué es lo que requiero en el informe 2 y en el informe final, pero eso lo podemos ver un poco más adelante cuando algunas de estas cosas aquí tengan un poco más de sentido, les hagan un poco más de sentido. Eso fue el syllabus y el proyecto. Volvamos a la presentación del ramo. Horario de atención. Inicialmente, mi horario de atención es martes y jueves en la tarde. Y bueno, puse aquí circunstancias especiales. La verdad es que eso engloba un montón de cosas que tienen que ver con ustedes. Si hay alguno de ustedes que sienta que se encuentra de alguna manera dentro de circunstancias especiales respecto del ramo, lo insto a que se acerque a mí, me mande un correo y podemos conversar al respecto. Esto puede ser cualquier tipo de cosa, problemas de horario, problemas con uso de las plataformas, por cualquier tipo de discapacidad, cualquier cosa que caiga dentro de circunstancias especiales, por favor, comuníquenmela. Cualquier cosa que ustedes sientan que es atribuible a esto, me lo comentan. Y lo último, medio de comunicación preferido es el correo electrónico. No voy a responder dudas, consultas, a menos que sean cosas en el momento que estamos en la clase, a través de mensajes de Teams. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, al correo. Vamos ahora a ver la introducción al concepto de sistemas de control. Conceptos básicos. Vamos a ver un poquito de la historia del sistema de control, bien poquito, y después vamos a tratar de analizar los conceptos básicos de un sistema de control o de un problema de control, mirando ejemplos bien básicos, porque quiero mantenerlo simple. Ya en la próxima clase vamos a poner un poco más de detalles en las ecuaciones y en los conceptos, pero por ahora lo vamos a mantener como cosas más generales. Entonces, una de las primeras instancias de un sistema de control se vio en el nacimiento del motor a vapor. El señor Thomas Newcomen, en Inglaterra, inventó el primer motor a vapor funcional, que se veía algo así como lo que está acá, donde la caldera calentaba el agua, la transformaba en vapor, y el vapor subía un pistón que generaba trabajo en alguna estructura mecánica. Y luego se inyectaba agua fría directamente al pistón para condensar el vapor y devolverlo a la caldera. El señor James Watt de Gales decidió que esto no era mala idea, porque cada vez que se ingresaba el agua fría al pistón, se enfriaba el pistón. Entonces después el vapor, al subir, se enfriaba un poco y generaba menos trabajo del que debería.
Por lo tanto, él ingresó algunas mejoras al sistema, como por ejemplo que el vapor se enfriara en una cámara de condensación en vez de en el pistón. Eso mejoró la cantidad de trabajo que podía generar un cierto volumen de pistón. Y además, el señor John Wilkinson de Inglaterra mejoró incluso un poco más la eficiencia del motor mediante maquinado exacto del cilindro del pistón, que era una cosa que en los finales de 1700 no existía todavía el maquinado exacto. Él fue uno de los primeros que patentó una de las formas de hacer un hoyo, un cilindro y que quedara de forma realmente circular con alguna tolerancia. Después de todas esas mejoras, el señor James Watt empezó a analizar los problemas que habían cuando entraba mucho vapor o muy poco vapor al pistón y se reducía la velocidad de trabajo del pistón o se incrementaba la velocidad de trabajo del pistón. Y él diseñó lo que se llama el regulador centrífugo, que es una de las primeras instancias modernas que vemos de un sistema de control automático. El regulador centrífugo, no era más que un sistema mecánico que regulaba la apertura de la válvula en la cañería que dejaba pasar el vapor hacia el pistón. Y funcionaba de la siguiente manera. Si estaba pasando mucho vapor, ese vapor hacía girar este plato acá, que estaba conectado a este eje y a estas masas, y al hacerlo girar más rápido, estas masas subían, así y así. Y al subir estas masas, tiraban esta bisagra, lo que lograba que se cerrara la válvula. Cuando se cerraba la válvula pasaba menos vapor, esto giraba más lento, las masas bajaban y se abría la válvula. Entonces, dependiendo del peso de las masas, se podía definir una apertura de válvula fija que se debía mantener. Entonces, esta es una de las primeras instancias de un sistema de control automático en la era moderna, que partió con la industrialización. Automático porque no requiere de una sintonización inicial para definir el peso de las masas y la apertura de la válvula, pero después funciona sin ninguna intervención. Y quizás de ahí partimos la historia del control automático moderno. Ahora, les quería preguntar a ustedes, ¿qué concepto tienen en sus mentes en este momento de lo que es un sistema de control o dónde se ocupan los sistemas de control? ¿Es algo que requiera de un sistema de control o que tenga implementado un sistema de control? ¿Algún proceso, algún sistema, alguna planta, cualquier cosa? Los detectores de humo, que cuando detectan humo empiezan a tirar agua. Muy bien, esos también detectan una cantidad máxima de concentración de partículas aceptable y en función de eso genera una respuesta que es tirar agua. El corte a la velocidad máxima del auto, A ver, explícamelo un poco mejor. aunque cuando está acelerando y llega a un máximo, el auto deja de acelerar y para no superar una velocidad máxima. Eso en los autos que tienen manejo asistido. Sí, Ya, sí, también. Bueno, es una de las primeras instancias de autos automáticos que aparecieron, son los que ayudan con la velocidad de crucero o con velocidades máximas. ¿Sí? Bien, esos son buenos ejemplos y hay muchos más. Voy a usar uno que va a parecer quizás un poco simplón, pero que es un ejemplo muy útil para demostrar qué es lo que es un sistema de control. El estanque del baño. Pero algunos otros más interesantes son también regulación de temperatura en una habitación mediante un termostato, sistemas de irrigación automática en la agricultura, vehículos automáticos como algunos de ustedes comentaron. La fisión nuclear también tiene sistema de control. Incluso existen sistemas de control que se acoplan a estructuras biológicas, como por ejemplo para regular la anemia. Hay un montón de ejemplos, un montón de aplicaciones en las que sistemas de control son necesarios para conseguir un objetivo. Vamos a ver muchos de esos durante las próximas clases, sobre todo durante la que viene, pero ahora nos vamos a enfocar un poco más en un ejemplo bien simple para tratar de descubrir los conceptos básicos de un sistema de control. Entonces, primero yo les voy a describir bien rápidamente qué es lo que son los conceptos básicos de un sistema de control, los componentes básicos de un sistema de control, y después de eso lo vamos a ver en un ejemplo, que es el estanque del baño. Lo principal es el objetivo de control. El objetivo de control es lo que queremos controlar. En el ejemplo de las calderas, lo que queremos controlar es la presión dentro de la caldera, que no supere un cierto límite. El sistema es todo lo que engloba lo que queremos controlar, porque lo que queremos controlar a veces es una cosa no tangible, como por ejemplo la presión, pero el sistema es lo tangible que contiene lo que queremos controlar.
En el caso de la caldera, por ejemplo, sería la caldera en sí y todos sus componentes adicionales, los medidores, los sensores, los actuadores, las válvulas, todos los componentes físicos que engloban nuestro objetivo de control. El estado actual del sistema es, como su nombre lo dice, el estado actual de lo que queremos controlar. Y lo ocupamos para medir qué tan lejos estamos de nuestro objetivo de control. Si nuestro objetivo de control es mantener la presión de la caldera en 10, tenemos que ser capaces de medir la presión de la caldera para saber qué tan lejos estamos de ese 10 o qué tan cerca estamos. Entonces el estado actual del sistema es lo que ocupamos para medir qué tan lejos estamos de nuestro objetivo de control. La acción de control es lo que podemos hacer para alcanzar el objetivo de control. Si nuestro objetivo de presión es 10 y estamos en 12, ¿qué es lo que podemos hacer para alcanzar nuestro objetivo de control? ¿Cómo podemos actuar sobre nuestro sistema para poder asegurarnos que alcanzamos nuestro objetivo de control de 10? Bueno, en el caso de la caldera serán las válvulas, abrir o cerrar válvulas. Pero las válvulas no se abren y cierran de forma infinita. Tenemos completamente abierto, completamente cerrado. Por lo tanto, nuestro sistema y cómo actuamos sobre nuestro sistema va a tener limitaciones. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de perturbar el sistema? ¿Qué cuidados debemos tener al perturbar el estado actual del sistema? Estas son todas limitaciones que afectan nuestras capacidades, porque si bien nosotros queremos mantener la presión en 10, quizás si por alguna razón se va a más de 15, tenemos riesgos de accidente. Entonces hay limitaciones prácticas y limitaciones físicas. Y por último, ¿existen perturbaciones externas a nuestro sistema que no somos capaces de gobernar, sobre las que no podemos hacer nada? Entonces, ¿no? Pasamos rapidito por esto porque lo vamos a ver en un ejemplo, pero veámoslo de nuevo. Entonces los conceptos o componentes básicos de un sistema o un problema de control son nuestro objetivo de control, que es lo que queremos controlar, nuestro sistema, dónde está lo que queremos controlar, el estado actual del sistema, que es lo que ocupamos para medir qué tan lejos estamos de nuestro objetivo, la acción de control, que es lo que podemos hacer para alcanzar el objetivo, limitaciones, que pueden ser físicas o prácticas, y perturbaciones externas, si existen algunas perturbaciones sobre las que no tenemos ningún tipo de control que van a afectar nuestro sistema. Esos 6 son los conceptos básicos y vamos ahora a ver un ejemplo. Tenemos entonces los componentes básicos de un sistema de control. Dijimos que eran el objetivo de control, el sistema, el estado actual de nuestro sistema, la acción de control, que es cómo podemos actuar sobre nuestro sistema, limitaciones y perturbaciones. Tratemos ahora entonces de encontrar todos estos elementos básicos o componentes básicos en un ejemplo, que es un muy buen ejemplo porque es algo muy práctico que ustedes deben tener conocimiento al respecto, que es el estanque del baño. Ahora, si ustedes abren el estanque del baño, van a ver abajo que está el tapón unido con una cadena, a la cadena una boya que está flotando en el agua, unida a un tubo y por lo general además un segundo tubo un poco más alto. Ahora, volvamos arriba, veamos nuestros componentes básicos, partamos por el primero, tratemos de identificar el primero. Porque aunque ustedes no lo crean, esto es un sistema de control. Entonces vamos a analizarlo en base a sus componentes básicos. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de control en el estanque del baño? Mantener un cierto nivel de agua en el estanque. Excelente. Mantener un nivel de agua, que podríamos llamar H, y bueno, en función del tiempo, pero en realidad en estos momentos no es necesario que sea algo tan específico. Nuestro objetivo de control es mantener el nivel de agua. Entonces ahora tratemos de identificar el sistema, que es, si bien recuerdan, todos los componentes físicos que contienen nuestro objetivo de control. ¿Cuál es el sistema en este caso entonces? El estanque en sí, claro, pero podemos quizás ir un poco más al detalle y decir que el estanque contiene la boya, el tapón, la cadena, ¿qué más? Los tubos, que son 2 y tienen funciones distintas. Y bueno, podemos dejarlo hasta ahí por el momento. Entonces, hemos identificado nuestro objetivo de control y nuestro sistema. Sigamos entonces. ¿Qué viene después? El estado actual. Dijimos que el estado actual del sistema era lo que nos servía para identificar qué tan cerca estamos de nuestro objetivo de control. Entonces veamos de nuevo. Nuestro objetivo de control es mantener un cierto nivel de agua. Identifiquémoslos acá con un H. Entonces, ¿cuál será el estado actual del sistema? ¿El nivel de agua? Exactamente. El nivel de agua
pero en la actualidad. Es por eso que por lo general los sistemas de control son problemas dinámicos, que varían dependiendo del tiempo en el que uno los ve. Es por eso que el estado actual entonces lo llamaremos el nivel de agua en el instante actual, o más simplemente HDT. Tenemos entonces objetivo de control, sistema y estado actual. Vamos ahora a la acción de control. Dijimos que era la forma en la que nosotros podemos intervenir o actuar sobre nuestro sistema para conseguir nuestro objetivo. Es decir, para llevar el estado actual del sistema hacia el objetivo de control que estamos buscando. ¿Cuál es la acción de control de este sistema nivel de estanque? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros o qué es lo que actúa sobre el sistema, modifica el sistema para llevarlo desde su estado actual hacia el objetivo de control? Permitir el paso del agua. ¿Qué es lo que permite el paso del agua? Analicemos la acción de la control. boya. Eso, exacto. Analicemos la acción de control un poco más en detalle. ¿Qué es lo que permite el paso del agua? La boya. ¿Qué es lo que hace la boya? Sube y baja con el nivel de agua, pero eso por sí mismo, ¿qué es más específicamente lo que limita el paso del agua? Una válvula con puerta. ¿Dónde está la válvula de compuerta? Deberían haber dos, una para entrada y otra para la salida. La Una por válvula- arriba y otra por abajo. Digamos entonces que la que limita la entrada del agua, al menos, es esta que está aquí. Y que muy probablemente está unida a este brazo que va hacia la boya, de tal manera que cuando la boya está abajo, la válvula está abierta, y cuando la boya está arriba, la válvula está cerrada. Entonces pongamos aquí, ¿cierto? Que la boya más válvula. Entonces boya más válvula son la acción de control que nos permite regular el paso del agua hacia el estanque. Tenemos entonces nuestra acción de control. Veamos ahora las limitaciones a las que está sometida este sistema, que como les dije pueden ser de seguridad o físicas. ¿A qué limitaciones está sometido este sistema? ¿Puede ser a que no funcionaría en caso de que se tapara el baño? Eso quizás es un mecanismo de falla del sistema más que una limitación. Pero pongámosle aquí también y falla, que se tape el baño. ¿Qué otra cosa? Una consulta. ¿Sí? ¿Que se tape el baño no sería una perturbación? También puede ser una perturbación. Dejémoslo para ver más adelante también. Entonces, ¿qué otra limitación pueden ver ustedes en este sistema? Si quieren, yo los ayudo con una. Como lo comenté con el motor a vapor, acá también la acción de control se ejecuta a través de una válvula. Y las válvulas pueden estar o totalmente abiertas o totalmente cerradas. Entonces tenemos, en términos cuantificables, una apertura del 100% o del 0%. Pero no podemos tener una apertura del 200% para llenar el estanque más rápido. Tampoco podemos tener una apertura del menos 50% para vaciar el estanque. Entonces, eso es una limitación física que tiene que ver con un elemento físico que se encuentra en el sistema. La válvula puede estar entre 0 y 100%, pero no más ni menos. ¿Alguna otra limitación que puedan identificar en el sistema? El sistema externo que se han encargado de entregar el agua. ¿Qué limitación puedes ver ahí? Hay un caudal de agua externo que probablemente tiene un Q máximo que no podemos sobrepasar, por lo tanto no vamos a poder llenar el estanque más rápido que eso. Muy bien. ¿Alguna otra limitación? Estas dos que hemos mencionado son limitaciones físicas. La válvula se puede abrir una cierta cantidad y el caudal tiene un máximo. Esas son cosas que no podemos modificar y que no tienen nada que ver con cómo queremos que funcione el sistema, sino que son cosas que están ahí. Por supuesto, en el momento de diseño sí tienen que ver con cómo queremos que funcione el sistema, pero en el momento de que ya estamos con el sistema acá, no podemos actuar sobre esas cosas. Pero hay algunas también que son limitaciones de seguridad o de comodidad. Y una de ellas tiene que ver con el nivel de agua. ¿Se les ocurre cuál puede ser? El nivel máximo. Exacto. Hay un nivel máximo de agua. Esto es de seguridad, porque no queremos, por supuesto, que el estanque se rebalse. Y si seguimos pensando, probablemente vamos a encontrar muchas más, pero yo creo que con eso basta por el momento. La idea era que se dieran cuenta que hay distintos tipos de limitaciones y fallas, y con distintas fuentes. Y veamos entonces lo último que nos falta, que son las perturbaciones.
¿Pueden ustedes identificar algún tipo de perturbación externa que afecte el funcionamiento de este sistema? ¿Algún tipo de perturbación sobre la cual nosotros no tengamos ningún control? Que se corte la cadena por alguna razón. Falla de material, pongámosle. ¿Alguna otra? Yo pondría que se tapara el baño porque no depende de nosotros que se tape el baño. Bueno, sí, es verdad, no depende del ingeniero control. Podemos dejarlo hasta ahí, porque pueden haber muchas otras perturbaciones, como por ejemplo cambios inesperados en el caudal. Dijimos que el caudal era una de las cosas, una de las limitaciones, pero pueden haber cambios inesperados que tengan que ver con incrementos de presión en la línea, o disminución de presión en la línea, o otro tipo de perturbaciones como esa. Pero dejémoslo hasta ahí por el momento, en virtud del tiempo. Con este ejemplo bien simple, que es el estanque del baño, ustedes me han ayudado a identificar los componentes básicos de un sistema de control. El objetivo de control, que es mantener el nivel de agua de tal manera que sea suficiente para vaciar bien el baño. El sistema, que es todos los componentes físicos que engloban nuestro objetivo de control: el estanque, la boya, el tapón, la cadena, los tubos de entrada y salida, las válvulas podríamos haber incluido aquí también. El estado actual del sistema, que es el nivel de agua en el instante actual, o HDT. La acción de control, que es permitir el paso del agua a través del conjunto boya más válvula. Algunas limitaciones y fallas a las que puede estar sometido este sistema, como por ejemplo el caudal de agua externo o el nivel máximo de agua. Y algunas perturbaciones, como por ejemplo falla de material en la cadena, que se tape el baño, o cambios externos en el caudal máximo de agua. Estos son los componentes o conceptos básicos de un sistema de control y se pueden aplicar a cualquier sistema. Eso es lo que vamos a ver en un poco más detalle en la próxima clase con otros ejemplos. Pero por el momento vamos a ver ese ejemplo solamente y vamos a conversar un poquitito más de las primeras actividades opcionales antes de que se termine la clase. Bueno, pero nos quedan 20 minutos todavía. Podríamos ver otro ejemplo, quizás. Podríamos ver otro ejemplo un poquito más rápido. Digamos, por ejemplo, el control de temperatura. Bueno, quizás eso es muy descriptivo. Veamos la temperatura en una habitación. Digamos que nosotros tenemos una habitación que puede tener ventanas, que puede tener puertas, que puede tener un radiador. Bueno, aquí vamos a partir con el objetivo control y ese se los voy a dar yo, que es mantener una temperatura deseada. ¿Cuál creen ustedes que es, o qué creen ustedes que comprende el sistema de este problema de control o de este objetivo de control? Recuerden, el sistema son todos los elementos físicos que se involucran en este problema de control. El radiador, ¿qué más? Las puertas y ventanas también. Puertas y ventanas. ¿Qué más? Las paredes. Las paredes. Y probablemente muchos más, pero lo podemos dejar por ahí hasta el momento. Después vamos a el estado actual. ¿Cuál es el estado actual del sistema? Recuerden, el estado actual es lo que nos permite medir qué tan lejos estamos de nuestro objetivo de control. Si nuestro objetivo de control es mantener una temperatura deseada, ¿cuál será el estado actual? La temperatura inicial de la habitación, pongámosle T sub I o T de T. ¿Cuál es la acción de control? ¿Qué podemos nosotros hacer para llevar nuestra temperatura inicial a la temperatura deseada? Podemos poner un aire acondicionado, podemos prender el radiador, podemos abrir las ventanas. Hay un montón de acciones de control que podemos ejecutar. Después vemos las limitaciones. ¿Cuáles serán las limitaciones a las que nos vemos sometidos tratando de llegar a esta temperatura deseada? Que entre o salga alguien y haga que se abra la puerta. ¿Será eso quizás una perturbación? El volumen que pueda enfriar el radiador. Pongámosle aquí entonces capacidad del radiador. Pongamos también apertura de la puerta, que tiene que ver con si alguien entra o sale. ¿Qué otra cosa? La velocidad con la que se controla el sistema. ¿A qué te refieres con velocidad a la que se controla el sistema? La velocidad con la que se puede disminuir o aumentar la temperatura. Pongámosle entonces eso, ya, llamémoslo velocidad a la que se, pongámosle enfría o calienta la habitación. Eso tiene un nombre, se llama inercia térmica. Creo que lo deben haber visto en transferencia de calor. Entonces esas son suficientes limitaciones. Y ahora veamos perturbaciones. ¿A qué tipo de perturbaciones se ve sometido este sistema mientras estamos tratando de controlar su temperatura? Puede ser la temperatura exterior. Temperatura exterior, puede estar lloviendo, puede hacer sol, puede estar nevando. Esa es una muy buena perturbación sobre la que no tenemos ningún tipo de control. Podemos predecirla, podemos tener alguna idea de cómo va a ser. Tenemos la predicción meteorológica, pero no tenemos ningún control sobre la realidad de esta perturbación. Así que esa es una muy buena.
¿Alguna otra perturbación? Ahí se puede agregar la que ha dicho mi compañero antes, que alguna persona puede abrir la ventana cuando quiere, la puerta, y afecta la temperatura del ambiente. Sí, esa también es una buena perturbación. Si alguien abre sin ningún tipo de cuidado las ventanas y las puertas, eso afecta completamente la temperatura interna. Entonces de nuevo tenemos otro ejemplo, en este caso la temperatura en una habitación, y hemos sido capaces de identificar cuál es el objetivo de control, qué comprende el sistema, cuál es el estado actual de nuestro sistema, qué tipo de acciones de control tenemos para poder llevar el estado actual hacia el objetivo, con qué limitaciones nos vamos a encontrar tratando de hacer esto y qué tipo de perturbaciones nos pueden afectar en el camino. De nuevo entonces los 6 conceptos básicos que podemos identificar en un sistema de control o en un problema de control. Como les comenté, vamos a ver en las clases que siguen, vamos a ver ejemplos un poco más al detalle, poniendo un poco más de énfasis en la parte matemática, de cómo ocurren estas cosas, cómo es que se lleva el estado actual hacia el objetivo de control, cómo afecta la acción de control al estado actual, cómo incluir o considerar las limitaciones y perturbaciones de una forma más matemáticamente estricta, pero por el momento quería que ustedes vieran cuáles son, en una forma más conceptual, los componentes básicos de un sistema o problema de control. Yo tengo una duda que como que tiendo a confundir las limitaciones con las perturbaciones. Mira, hablando un poco más secamente, las limitaciones son limitaciones físicas o limitaciones de seguridad o comodidad. Entonces, cuando yo me refiero a limitaciones físicas, me refiero a cosas que tienen que ver con el sistema en sí, con sus componentes físicos. Por ejemplo, si tenemos un estanque cerrado que tiene una apertura de válvula, o sea, que tiene una entrada de agua a través de una cañería, el volumen dentro del estanque no puede ser mayor al estanque. Eso es una limitación física y no podemos hacer nada al respecto. Eso es una limitación. Tampoco puede el estanque estar más vacío que completamente vacío. Entonces el volumen del estanque es una cantidad física que está limitada entre 0 y volumen máximo. Eso es una limitación física. Una limitación de seguridad es, por ejemplo, en un estanque abierto, la limitación de seguridad de que no se rebalse será una altura máxima que te dará algún juego. Pero entonces, o limitaciones, por ejemplo, de una válvula que puede estar 100% abierta o 0% abierta, limitaciones de un motor que te puede dar 0 torque o un número máximo de torque, esas son limitaciones. Perturbaciones son sucesos externos a tu sistema que afectan al sistema, pero que tú no tienes ningún control. Como por ejemplo, que alguien vaya y le eche un balde de agua a tu estanque que ya estaba al límite. O que esté nevando afuera de la pieza que estábamos controlando la temperatura. Ese tipo de cosas tú no tienes, no necesariamente tienen limitaciones. Puede estar nevando y pueden haber menos 200 grados Celsius, o puede estar muy caluroso y pueden haber 200 grados Celsius. Las perturbaciones no necesariamente tienen una limitación física. Simplemente son cosas que afectan tu sistema y sobre las que tú no tienes ningún control. Tú puedes tratar de predecirlas, puedes tratar de controlar tu sistema de tal forma que sea robusto a perturbaciones externas, pero sobre las perturbaciones en sí tú no tienes ningún control. Esa es la diferencia entre las limitaciones y las perturbaciones. Espero que haya quedado un poco más claro. Quedan 15 minutos. Con respecto a las actividades opcionales, tienen hasta el final de la próxima semana para entregar la actividad opcional 1. Y la actividad opcional 1, si tienen tiempo y o interés, como ven acá, se titula Identificación de los conceptos básicos en sistemas de control. La presente actividad tiene por fin evaluar el dominio de la estudiante de los conceptos y elementos básicos de un proceso o sistema que requiera un sistema de control. Entonces, ustedes deben escoger un proceso o sistema que requiera un sistema de control para alcanzar su objetivo y describir sus componentes más importantes de forma clara y concisa. La descripción debe incluir un esquema gráfico, el objetivo de control, la definición del proceso o sistema, el estado actual, acción de control, limitaciones y perturbaciones. La extensión máxima es de una plana, incluyendo el esquema, y deberá ser entregada mediante plataforma Canvas en formato .doc, .pdf o si alguno de ustedes tiene algún problema para hacerlo en el computador, un .jpeg si lo hicieron a mano. Entonces ahora que hemos tenido esta clase y que ustedes entienden qué es lo que son los componentes básicos de un sistema de control, esta actividad opcional tiene sentido. Además de esto, que es para el fin de la
semana que sigue, para el lunes de la próxima semana, me gustaría que ustedes me hicieran llegar sugerencias para modelación. A la semana subsiguiente vamos a ver el contenido 2B, que es modelado en base a principios físicos. Quizás eso no les hace mucho sentido todavía, pero lo que vamos a hacer es tomar procesos y biosistemas, vamos a analizar sus principios físicos y vamos a obtener descripciones en forma de ecuaciones diferenciales para que nos permitan analizar cómo se comporta un proceso y biosistema. Yo tengo una lista de procesos y biosistemas que puedo desarrollar para ustedes, para que ustedes entiendan cuál es la idea de hacer eso, cómo se hace eso y qué es lo que uno puede obtener al final. Pero me interesaría saber si hay algún tipo de proceso y biosistema que a ustedes les gustaría haber modelado en clase y que yo pueda modelar para la clase. Entonces lo haré. Lo que hemos visto hasta ahora no requiere mucha práctica en términos de hacer ejercicios o resolver problemas, pero lo que vamos a hacer la práctica del viernes es un repaso de las herramientas necesarias para entender los contenidos del módulo 2. Por supuesto, quizás estoy un poco dándoles vueltas y se están confundiendo, pero el módulo 1 ya lo terminamos. Era introducción a la asignatura, introducción a los conceptos básicos del sistema de control, y la primera actividad opcional tiene que ver con esto. El módulo 2 es de modelación de sistemas y procesos. Vamos a hacer modelado en principios físicos y modelado en base a datos experimentales, pero para hacer eso necesitamos hacer un repaso de ciertas herramientas básicas que ustedes deberían haber visto en otros ramos, pero que siempre es importante e interesante hacer un pequeño repaso. Yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Voy a cortar la grabación y